Listo. Vale. Bueno, entonces, pues muchas gracias. El día de hoy vamos a revisar el tema de medidas de frecuencia, asociación e impacto potencial. Este tema realmente, pues es uno de los primeros, bueno, es el primer tema, ¿no? Del bloque de los temas que vamos a revisar de epidemiología. Y pues son justamente las medidas que se utilizan en epidemiología. Y, ah, y como generalidades, ¿no? De estas medidas. Entonces vamos a ver algunos conceptos pues básicos, después vamos a entrar a las medidas de frecuencia, las medidas de asociación y las medidas de impacto potencial. Y bueno, el propósito de esta clase, como les comentaba, es describir estas medidas básicas que son utilizadas en la investigación epidemiológica y vamos a tocar estas tres medidas que les acabo de comentar. Y pues sí, el objetivo final es que ustedes entiendan la manera como se interpretan estas medidas para que ustedes puedan elegir, ¿no? Las más adecuadas al momento de hacer pues análisis propios para que puedan tener resultados interpretables y también para que todo esto lo consideren desde el diseño del estudio, que es desde donde se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, antes de pasar como tal a las medidas en epidemiología, vamos a describir algunos conceptos que son conceptos muy básicos, pero que es importante tener como claridad sobre lo que son. Entonces, el primero que vamos a tocar es el concepto de la proporción. Una proporción pues representa una fracción en el que el numerador está incluido dentro del denominador, ¿no? En este ejemplo que yo les puse, imaginen que las bolitas moradas son mujeres y las azules son hombres. Entonces, aquí tenemos 7 individuos, ¿no? En total, 4 mujeres y 3 hombres. Y si nosotros queremos sacar la proporción de hombres en este grupo de personas, pues sería dividir los 3 hombres entre el total de las personas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los hombres, como les comentaba, forman parte del total, o bueno, el numerador está incluido dentro del denominador y esto nos da pues una proporción, ¿no? El rango de las proporciones, o bueno, y las proporciones generalmente se multiplican por 100 y ya nos dan un porcentaje. Entonces, las proporciones no tienen unidades como tal y siempre van de un rango de 0 a 1. Em, el otro concepto es el concepto de razón, o en inglés también se denomina ratio. eh, y la razón es una relación aritmética, ¿no? Es una fracción en la que el numerador no forzosamente tiene que estar incluido en el denominador. Si nosotros queremos, retomando el ejemplo de hombres y mujeres, ¿no? Si nosotros queremos saber la razón mujeres, hombres en este grupo de personas, podemos dividir 4 entre 3 y nos va a dar 1,33, ¿no? Y esto significa que hay 33% más mujeres que hombres en este grupo, ¿no? Las razones pueden tener o no unidades y nada más. Ahora, pasando a las tasas, em, las tasas es un concepto como en inglés se le dice rate y les digo los conceptos en inglés porque a veces pues van a encontrar el concepto de rate ratio, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Eh, pero bueno, las tasas se definen como la magnitud de cambio de una variable por unidad de cambio de otra variable, ¿no? Que generalmente suele ser el tiempo o también la pueden encontrar como el cambio instantáneo o el potencial instantáneo de cambio en una cantidad por unidad de cambio en otra. Entonces, las tasas lo que hacen es que expresan la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Y como que este concepto de las tasas está muy relacionado con el concepto bueno, con algunos conceptos en cálculo que ahorita vamos a ver de forma muy, muy general. Y las tasas sí tienen unidades y los rangos van de 0 a infinito. Ajá. Sí, Luis, ¿tienes una pregunta?
Hola, buenas tardes. Sí, me quedó un poco de duda, o sea, entiendo la diferencia entre proporción y razón. Lo que me quedó, bueno, donde me quedó duda es en la razón específicamente, cuando dice que, por ejemplo, hay el ejemplo de 4 a 3 y que es 1,33. O sea, ¿por qué hay como 0,33 más mujeres en el ejemplo que dio? O sea, ¿por qué se interpreta así? Bueno, o sea, si fueran tres mujeres y tres hombres, sería tres entre tres, ¿no? Entonces nos daría un uno, ¿no? O sea, el resultado sería uno. Entonces podríamos decir que hay un hombre, bueno, una mujer por cada hombre, ¿no? Si aquí nosotros incluimos una más, nos da este 1,33 y, y es como si, o sea, es solamente una forma de expresar esta razón, ¿no? O sea, al final el 1,33 es un número y obviamente no podemos dividir a una persona en 33%, pero o sea, el hecho de que haya una persona más, ¿no? Es como si dividiéramos estos tres, o sea, si tú te das cuenta, si divides el uno en 3 nos va a dar 33,3333, ¿no? Entonces, esta persona extra es como si fuera un 33% más. No sé si te queda un poco más claro. Sí, ya me quedó un poco más claro, gracias. Ajá. Las razones, como les comentaba, son muy importantes porque más adelante vamos a ver que podemos meter en una razón tasas de incidencia o estimaciones de prevalencia, etcétera. Entonces, justamente nos dan este tipo de resultados. Ajá. Y es muy importante distinguir ambos términos porque en el de proporción sí tenemos en el denominador, bueno, el numerador debe estar contenido en el denominador y en la razón ese no es eh, pues algo necesario, ¿no? Y bueno, como les comentaba, lo de la tasa, sí tienen dimensión, sí tienen unidades y van de cero a infinito. Y bueno, este concepto de la tasa está muy relacionado con el cálculo, con el concepto de la derivada, ¿no? Pero bueno, como vamos a ver más adelante en epidemiología, suelen hablarse de más bien de tasas promedio, que son más fáciles de operacionalizar. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta en relación a estos conceptos de proporción, razón y tasa. Hasta ahora no. Perfecto. Entonces, bueno, pasando, como les comentaba al principio, las principales medidas utilizadas en la investigación epidemiológica pueden agruparse en tres categorías, ¿no? La primera son las medidas de frecuencia, que describen qué tan común es un evento de salud en relación con el tamaño de una población en riesgo, y estas son ampliamente utilizadas principalmente en investigaciones descriptivas, ¿no? Después se encuentran las medidas de asociación, que éstas evalúan la fuerza de la relación estadística entre un factor de estudio determinado y una enfermedad. Por lo tanto, estas medidas de asociación, como vamos a ver ahorita en un segundo, representan una comparación de las medidas de frecuencia. Ajá. Y también estas medidas permiten hacer inferencias sobre posibles asociaciones causales entre los factores que se están estudiando. Y finalmente, las medidas de impacto potencial reflejan qué tanto un factor contribuye a la frecuencia o a la presencia de una enfermedad, ¿no? Ahorita vamos a ver con detalle cada uno, pero de forma muy general, esto es lo que vamos a abordar. Entonces, en relación de las medidas de frecuencia, vamos a hablar primero de la incidencia, vamos a ver qué es la incidencia acumulada y después únicamente les voy a mencionar esto del método actuarial y de densidad y después vamos a hablar de la tasa de incidencia. Después vamos a ver la prevalencia y conceptos generales sobre mortalidad. Em, Ok, entonces, hablando de incidencia, la incidencia es una medida de frecuencia basada en los casos nuevos de una enfermedad, ¿no? Es decir, refleja un cambio en el estatus del individuo. Es decir, pasa de estar no enfermo a estar enfermo. Y como está describiendo un cambio en el estatus de los individuos, la incidencia
permite evaluar el riesgo, ¿no? Evaluar los riesgos de cambios en estos estados. Y bueno, la incidencia generalmente en la epidemiología, o los estudios observacionales, se obtiene de estudios de corte, ¿no? Que justamente una de las características de los estudios de corte es que se inicia con individuos expuestos y no expuestos que están con un estatus específico y se les sigue a lo largo del tiempo para ver si cambia su estatus hacia enfermo o si se quedan como no enfermos y justamente permiten estimar incidencia y por lo tanto permite estimar riesgos. Ahora, algo muy importante de la incidencia es que al estimar incidencias, todos los individuos incluidos en los denominadores deben tener el potencial de formar parte del grupo que se encuentra en el numerador. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si estamos estudiando, no sé, cáncer de ovario, ¿no? La población susceptible, pues tienen que ser obviamente mujeres, ¿no? No podemos meter en el denominador a hombres porque ellos no tienen la susceptibilidad para desarrollar el evento que nos interesa. Ajá. Y quizá este ejemplo puede ser pues como muy sencillo, no puede parecer muy obvio, pero hay veces que no lo es tanto. Aquí, por ejemplo, les traigo un ejemplo, ¿no? En donde este es un estudio donde bueno, se muestran las tasas de mortalidad por cáncer cervical en Estados Unidos y, crean o no, se han estimado las tasas en mujeres, bueno, se estimaron las tasas en el total de mujeres, ¿no? Pero aquí el detalle es que hay mujeres que han tenido histerectomía. Entonces, aquellas mujeres que tienen histerectomía ya no son susceptibles a desarrollar cáncer cervical, ¿no? Porque pues no tienen útero. Entonces, esas mujeres no deben formar parte de las estimaciones de incidencia y en este estudio justamente se obtuvo una estimación corregida donde como pueden ver la tasa ya corregida es ligeramente más alta, justamente porque se excluyen del denominador a las mujeres que ya han tenido la histerectomía y por lo tanto se reduce, ¿no? El denominador. Y la tasa entonces aumenta. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos analizando o estudiando incidencias, hay que tener mucho cuidado con cuál es la población que se está incluyendo dentro del análisis. Ajá. Entonces, bueno, eran como conceptos así muy generales de lo que es la incidencia y vamos a hablar ahora aterrizado a la incidencia acumulada. La incidencia acumulada pues representa el número de casos nuevos o de casos incidentes entre el total de la población en riesgo en un periodo específico de tiempo, ¿no? El resultado de la incidencia acumulada es una proporción. Como vimos, los rangos de las proporciones van de 0 a 1, ¿no? No tienen unidades. Y la incidencia acumulada nos da la probabilidad de que un individuo en esa población desarrolle un evento en ese periodo de tiempo, ¿no? Es decir, la incidencia acumulada nos permite estimar el riesgo individual de que las personas desarrollen un evento en un periodo de tiempo específico. Entonces aquí se los puse de forma esquemática. Si nosotros tenemos una población de 10 individuos y los seguimos por un año, y de estos 10 individuos, 3 de ellos se enferman, la incidencia acumulada sería 3 sobre 10 porque son los casos incidentes entre el total de la población en riesgo, ¿no? Y esto nos daría 0,3 o 30%. Por lo tanto, la incidencia acumulada sería de 30% y esto nos habla de que en esta población, ¿no? A lo largo de un año hay un 30% de que los individuos desarrollen un evento específico, ¿no? O sea, nosotros podríamos estar hablando aquí de infartos o de lo que sea, ¿no? Podríamos decir que hay un 30% de riesgo de que los individuos en este grupo a lo largo de un año desarrollen el infarto, ¿no? Pero la incidencia acumulada tiene un problema porque la incidencia acumulada asume que cada individuo en la población tiene la misma probabilidad de desarrollar la enfermedad
durante todo el periodo de seguimiento. Por lo tanto, la incidencia acumulada no permite que haya pérdidas en la población de estudio. Ajá. Es decir, em, cuando se asume que todos los individuos tienen la misma probabilidad de desarrollar un evento, genera un problema porque si se desarrolla, o sea, por ejemplo, si en vez de que el individuo desarrolle un infarto, ¿no? En vez de eso, el individuo se muere, este, y se muere, no se hagan de cuenta que tenemos un estudio de 5 años de seguimiento, ¿no? Y en vez de que el individuo desarrolle un infarto, se muere al primer año, nosotros ya no sabríamos qué probabilidad tendría de haber desarrollado un infarto si no se hubiera muerto, ¿no? Entonces, es necesario para calcular la incidencia acumulada observar a cada individuo durante todo el seguimiento. Y esto pues es un problema muy grande porque en las cortes, ¿no? reales siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber muertes por otras causas y por eso mismo la incidencia acumulada es usada muy, muy raras veces, ¿no? La incidencia acumulada se puede utilizar cuando hay periodos de seguimiento muy cortos y cuando realmente no vas a tener pérdidas, ¿no? O con enfermedades específicas que tienen como periodos cortos o sea, que se desarrollan en periodos cortos, ¿no? Y bueno, para lidiar con esta situación se han desarrollado diversos métodos, ¿no? Por ejemplo, el método actuarial, el método de densidad, que intentan estimar el riesgo individual, este, de que se desarrolle un evento. Y la verdad pensé en cómo presentarles cada uno, pero este, creo que como que va más allá de los objetivos de esta clase. Entonces, nada más se los comento, ¿no? El método actuarial, o sea, utilizan tablas que se llaman tablas de sobrevida para estimar el riesgo en periodos específicos de tiempo, tomando en cuenta las pérdidas. Y el método de densidad toma, bueno, primero se tiene que estimar una tasa de incidencia, que ahorita vamos a ver cómo es, cómo se estima, y después igual estima el riesgo por cada uno de esos periodos en los que se obtiene una tasa de incidencia diferente, ¿no? Pero bueno, como les decía, la incidencia acumulada realmente se utiliza poco, justamente por esto, porque es necesario observar a cada individuo, tener el seguimiento y el estatus de todos hasta el final del seguimiento, y pues en estudios reales esto pues es prácticamente imposible, ¿no? También, nada más como detalle, a partir de estos métodos ya después se desarrolla el método de Kaplan-Meier, que tiene que ver ya con análisis de supervivencia y posteriormente los modelos de Cox que ya están, que ya incluso admiten el ajuste de covariables, ¿no? Entonces, bueno, pasando al concepto de la tasa de incidencia, la tasa de incidencia, como les decía, la definen los libros y así lo van a encontrar como el potencial instantáneo de cambio en el estatus de la enfermedad, ¿no? Y esto, la verdad, em, pues es como un enunciado que no tiene como demasiado significado, ¿no? Para muchas personas, ¿no? Potencial instantáneo de cambio suena como algo bastante abstracto y es justamente un concepto un poco complicado de interpretar, pero está muy relacionado con el concepto de la derivada, ¿no? Si ustedes recuerdan, y vamos nada más a dar algunos puntos para que quede un poco más claro el concepto, porque creo que sí es, hay gente que no, mucha gente que no entiende esta idea de la tasa de incidencia, pero bueno, si ustedes em, recuerdan la derivada de una función en un punto X, es el valor de la pendiente de la línea tangente a la curva, ¿no? O sea, si nosotros tenemos esta curva, eh, la recta que toca únicamente un punto, ¿no? Es esta tangente y la pendiente de esta recta representa la derivada. Entonces, la derivada pues nos dice la inclinación de la tangente, ¿no? Si la pendiente es positiva, pues la curva está subiendo en este punto. Si es negativa, la curva está bajando y si es cero, pues la curva es plana en ese punto, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos una tangente aquí, ¿no? La derivada sería cero porque en ese punto pues está plano y si la tuviéramos acá, sería negativa porque estaría bajando, ¿no? Em,
Por lo tanto, la derivada no solo nos muestra con qué magnitud cambia algo en un momento específico, sino también nos dice en qué dirección está cambiando, o sea, si está subiendo o si está bajando. Y esto es representado por la inclinación de la tangente, ¿no? Ahora, la relación entre la tangente y el potencial instantáneo de cambio está en justamente cómo la derivada a través de la pendiente de la tangente, o sea, de qué tan inclinada está, nos muestra qué tan rápido y en qué dirección puede cambiar algo en un instante específico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este potencial instantáneo de cambio, nos referimos a la idea de que en cada punto de una curva, la tangente tiene una inclinación o una tendencia en ese momento, ¿no? Y justamente la tangente nos muestra hacia dónde, ya que con qué intensidad o qué velocidad cambiaría el valor de la función si continuara en esa dirección en ese instante, ¿no? Entonces, en ese sentido se utiliza la tasa de incidencia, o sea, nos dice qué tan rápido y en qué dirección cambia el estatus de la enfermedad de los participantes en relación a la población susceptible. Ahora, ya que generalmente pues no es posible expresar el tamaño de una población como una función de tiempo, esto principalmente porque eh, o sea, en el mundo real, ¿no? La población en riesgo no cambia de una manera pues simple o predecible, sino que, por ejemplo, siempre va a haber pérdidas en la población o va a haber muertes por riesgos competitivos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso en epidemiología no se usa como tal el potencial instantáneo de cambio, sino que se usa una tasa promedio. Entonces, la tasa de incidencia o la densidad de incidencia, como la pueden llamar, es una tasa promedio. Este, entonces se toman dos puntos de tiempo específicos y se asume que entre esos dos puntos de tiempo, el riesgo es constante. Ajá, entonces aquí el riesgo constante pues sería representado por esta línea azul, ajá, que al final representaría la tasa promedio entre el punto P y el punto Q. Ajá. Em, y entonces, para estimar esta tasa promedio en un periodo específico de tiempo, se utiliza esta expresión, ¿no? Que en realidad pues es una aproximación porque la estimación real aquí tiene una integral y es todo un show, pero esta aproximación es bastante buena y esta fórmula es la que ustedes van a ver en todos los libros de texto, ¿no? Donde la tasa de incidencia está, bueno, está dada por el número de casos incidentes entre la suma del tiempo persona. em, o sea, el tiempo persona representado como la cantidad de tiempo en riesgo que cada individuo acumula durante el estudio. Ahora, este concepto de tiempo persona, em, bueno, vamos a abordarlo brevemente. Y bueno, justamente como hemos venido platicando, ¿no? Generalmente en un estudio puede haber pues cuatro probables endpoints o cuatro probables desenlaces, ¿no? Uno es que si nosotros estamos siguiendo a un grupo de individuos sin enfermedad, pues uno de los puntos sería que desarrolle la enfermedad, ¿no? Otro es que se muera por alguna causa, otro es que lo perdamos a lo largo del seguimiento o que pues o se termine el estudio, ¿no? Entonces, para lidiar con esto y con el hecho de que ocurra alguno de estos cuatro eventos, se toma en cuenta la cantidad de tiempo que cada individuo estuvo en riesgo dentro de la población observada. Ajá. Y a esta cantidad de tiempo se le denomina la contribución tiempo persona de cada individuo. Si usted, bueno, aquí si ustedes visualizan este ejemplo que les puse, aquí tenemos de forma esquemática a cinco sujetos. Ajá. Son cinco sujetos que son seguidos a lo largo de 5 años. Las X representan, pues que desarrolla el evento, ajá, y si no tiene X, pues es que se tiene el seguimiento hasta el final, ¿no? Entonces, el tiempo em, en riesgo que contribuye el primer participante son 1, 2, 3, 4, 5 años. Ajá. El primer participante contribuye 5 años persona al estudio.
Luego, el segundo participante fallece al final del primer año, ¿no? Entonces, este segundo participante únicamente contribuye un año persona al estudio. Luego, el tercer participante contribuye 2 años porque al final del segundo año fallece, ¿no? Y el cuarto participante contribuye otros 5 años y el quinto participante contribuye únicamente 4. Por lo tanto, bueno, este quinto participante da 1, 2, 3 y 4 años al estudio, ¿no? 4 años en riesgo, o sea, libres del evento de interés al estudio. Entonces, si regresamos aquí a la formulita, ¿no? Aquí para nosotros poder estimar la tasa de incidencia sería el número de casos incidentes entre la suma del tiempo persona, de todos los individuos. Ajá. Entonces, si nosotros nos venimos para acá, pues nosotros aquí tenemos 3 eventos, ¿no? Y aquí el primer individuo da 5, este da 1, el tercero da 2, el cuarto da otros 5 y el quinto individuo da 4. Si nosotros sumamos todos los años en riesgo que contribuye cada uno de los participantes, entonces tendríamos un total de 17 años persona, ¿no? Aquí PY significa person years. Por lo tanto, para estimar la tasa de incidencia, pues como vimos en la fórmula previa, es casos incidentes entre la suma del tiempo persona, que sería 3 entre 17, que nos da 0,17, ¿no? Este número lo podemos multiplicar y nos da una tasa un poco más interpretable, que son 17 casos em, por 100 personas año. Y bueno, esto al final también sigue siendo un poco como extraño para interpretar, pero se puede interpretar como que en promedio, si observáramos a un grupo de 100 personas a lo largo de un año, esperaríamos ver aproximadamente 17 eventos o 17 casos de la condición que estamos estudiando a lo largo de 5 años. Ajá. No sé si les queda alguna duda sobre el concepto de tasa de incidencia o de incidencia acumulada. Perdón, nada más en la parte del 3. El 3 es por los tres individuos que no concluyeron los 5 años. Ajá, aquí la X significa que desarrollan un evento, ¿no? Ah, ok. Vamos, bueno, vamos a aterrizarlo un poco. Haz de cuenta que nos interesa ver que desarrollen evento vascular cerebral, ¿no? Entonces, aquí el individuo 2 en el año 1 desarrolla un evento vascular cerebral. El individuo 3 en el año 2 desarrolla un evento vascular cerebral. El individuo 4 no desarrolla nada. Y el individuo 5 en el cuarto año desarrolla un evento vascular cerebral. Ajá. Entonces, aquí nosotros consideramos que hay 3 casos incidentes de EBC. Ajá. Por lo tanto, lo ponemos aquí en el numerador, como vimos acá en la fórmula, y son los casos incidentes. Entonces son 3 entre la suma de los años persona, que son 17, ¿sí? Y ya nos da 0,17. Sí, ¿Te queda un poco más claro? sí, sí, gracias. Perfecto. Ajá. Y les digo, esta sería la tasa de incidencia para este ejemplo particular. Em, bueno, aquí cabe destacar que la tasa de incidencia no habla directamente de riesgo individual. Ajá. Aquí más bien habla del desarrollo de casos en relación al total poblacional en exposición. Es decir, la tasa de incidencia no es una proporción, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, este valor que nosotros obtuvimos aquí es muy diferente de el concepto de incidencia acumulada, ¿sí? Aquí es un porcentaje y aquí nos está hablando del riesgo individual de cada uno de cada uno de los participantes de que se desarrolle el evento en un periodo de tiempo determinado. Pero acá nos está hablando de la intensidad o de la velocidad con la que se desarrollan los eventos, este, a lo largo de un periodo de tiempo determinado. No sé si esto les queda claro porque es importante esta distinción. Ajá. Las tasas de incidencia, como les digo, no hablan específicamente de riesgos, sino de la intensidad o de qué tan rápido se desarrollan los eventos. Sí, sí, queda claro. Perfecto. Y bueno, como último punto en relación a la tasa de incidencia, es importante destacar que, como les comentaba, que las tasas en epidemiología son tasas promedio.
Cualquier fluctuación en la tasa instantánea durante el periodo de seguimiento, pues queda oculta, ¿sí? O sea, si nosotros regresamos a este ejemplo, si nosotros sacamos una tasa del tiempo A al tiempo A más H, bueno, digamos que este es tiempo cero y este es tiempo 5, ¿no? Nosotros asumimos que a lo largo de los 5 años el riesgo es constante, ajá. Entonces, si ustedes ven aquí como que la línea negra, como que cambia un poquito, ¿no? O sea, y esta fluctuación no la vamos a poder observar con la tasa. Em, lo mismo acá, ¿no? O sea, si aquí, por ejemplo, hay un riesgo muy alto por alguna razón en los primeros 2 años y nosotros sacamos una tasa de 1 a 5 años, ese patrón no lo vamos a ver nosotros con la tasa de incidencia, porque asumimos que el riesgo es constante. Entonces, es importante tener en cuenta todo eso. Ajá. Y aquí también les puse un ejemplo. Em, este es un estudio que se publicó pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero donde estiman justamente el número de casos de infarto de miocardio no fatal estratificado por el IMC, ¿no? Entonces, como pueden ver, para los que tienen un IMC menos de 21, hay 41 casos y el total, o sea, aquí lo que hacen es básicamente lo que estábamos haciendo acá atrás, ¿no? Cada individuo, este, contribuye cierto tiempo en riesgo o libre de la enfermedad al estudio. Entonces, por ejemplo, los que tienen aquí un IMC de 21, menos de 21, contribuyen 170.000 años persona, ¿no? Y hay 41 eventos. Si nosotros sacamos la fórmula, sería 41 entre 170.000 y aquí lo dividen por 100.000. Entonces nos da una tasa de incidencia de 23.1 casos por 100.000 personas año, ¿no? Entonces, bueno, las tasas de incidencia sí son muy utilizadas, son ampliamente utilizadas en epidemiología, entonces sí es muy importante que tengan noción de qué es el concepto de tasa de incidencia. Ajá. No sé si tengan alguna pregunta sobre incidencias, sobre la incidencia acumulada o sobre las tasas de incidencia. Por lo pronto, Vale, no, gracias. de acuerdo. Entonces, vamos a pasar ahora a el concepto de prevalencia, que pues es relativamente sencillo. Em, la prevalencia representa la proporción de casos existentes dentro de una población determinada, ¿no? Serían los casos entre el total de individuos. Este sí es una proporción, ¿no? Como les decía, no tiene dimensiones y, no, y, bueno, los valores van de 0 a 1. La prevalencia, pues, es la medida de frecuencia principal o más usada en los estudios transversales y pues la prevalencia es muy útil porque, por ejemplo, permite planificar, ¿no? Servicios de salud, permite em, planificar la administración de atención médica para padecimientos prioritarios y todo esto pues basado en el número de casos prevalentes en un momento específico. Em, y bueno, la prevalencia, aquí les puse como una camarita, ¿no? La prevalencia suele describirse como una fotografía o también la describen como una rebanada, como una rebanada de pastel, ¿no? En donde en un momento específico de tiempo se obtiene la proporción de casos de una enfermedad específica. Pero justamente como es solamente así como un screenshot, ¿no? Como una foto, la prevalencia no determina ni evalúa en qué momento se desarrolló la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una encuesta y se obtienen estimaciones de prevalencia, en estas estimaciones no se está tomando la duración de la enfermedad, ni en qué momento fue diagnosticada, ni nada de eso. Ajá. Entonces, en el numerador, en los casos, se incluye una mezcla de personas que tienen pues diferentes duraciones de la enfermedad y por lo tanto la prevalencia pues no nos permite estimar riesgos, ¿no? Si deseamos medir el riesgo, pues es necesario utilizar la incidencia porque a diferencia de la prevalencia, la incidencia pues sí incluye, como vimos,
personas libres de la enfermedad que desarrollan casos nuevos a lo largo de un periodo de tiempo específico. Entonces, pues históricamente se han descrito dos tipos de prevalencia. La verdad que yo nunca he visto la segunda. Eh, yo he visto más, bueno, sí, casi únicamente he visto la prevalencia puntual, que es la prevalencia de la enfermedad en un punto específico de tiempo. Y generalmente cuando se habla de prevalencia, o sea, cuando se dice prevalencia por sí sola, pues se está refiriendo a la prevalencia puntual, ¿no? Y la prevalencia puntual se estima, como les puse acá, o sea, como el número de casos entre el total de la población. Em, y también está el concepto de la prevalencia de periodo. En la prevalencia de periodo se evalúan cuántas personas han tenido la enfermedad en algún momento durante un periodo de tiempo específico. Y en este caso, en el numerador, entran todas las personas que ya tenían la enfermedad antes o que desarrollan la enfermedad durante ese periodo o que dejan de tener la enfermedad, pero la tuvieron en ese periodo, entran dentro del numerador de la prevalencia de periodo. Sin embargo, la verdad es, les digo yo, que la verdad nunca la he visto en un estudio, en un análisis como tal. Y pues sí, casi no se usa. El concepto de prevalencia más común es justamente el de la prevalencia puntual. Ahora, algunos puntos importantes. Suele describirse una relación entre la incidencia y la prevalencia perdón, la incidencia y la duración de las enfermedades con la prevalencia, ¿no? Entonces, la prevalencia de una enfermedad aumenta como consecuencia de una mayor duración de la enfermedad y también o sea, aumenta debido a la prolongación de la vida de los pacientes si estos no se curan, ¿no? Este es, por ejemplo, bueno, el ejemplo pues es la diabetes, ¿no? O sea, como este, cada vez hay pues más tratamientos, ¿no? La gente vive más eh, con diabetes y por lo tanto incrementa la proporción de individuos o la prevalencia de individuos con diabetes. Pero también la prevalencia, por ejemplo, puede disminuir cuando la duración de la enfermedad es corta o si existe una elevada tasa de letalidad, ¿no? Por ejemplo, en los casos de ébola, pues nunca va a haber una prevalencia alta porque el ébola mata a un número importante de los individuos que la contraen. Entonces, como que, o sea, a esto se refiere a que existe una relación entre la incidencia y la duración de la enfermedad con la prevalencia. Ajá. Ahora, otro punto también importante y cuestiones que deben considerar con la prevalencia es que la definición de la enfermedad es muy importante. Aquí en este ejemplo, este, están viendo cómo cambia la prevalencia de depresión según la definición utilizada, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si se utiliza el DSM-3, la prevalencia es de 29%. Si se utiliza el DSM-3R es 17, el DSM-4 es 13, ¿no? Y luego si se utilizan los códigos del ICD-9 o ICD-10, son aún más bajos. Si se utiliza un consenso clínico, pues son más altos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se define la enfermedad. Si ustedes algún día hacen un análisis, o bueno, como los que estamos haciendo, ¿no? Es muy importante definir la enfermedad y pues de preferencia, definirla acorde a consensos previos para que los resultados puedan ser comparables. Em, Y también otra cosa, hay que tener cuidado porque la prevalencia, como vimos, no tiene nada que ver con las tasas, ¿no? Si ustedes, aquí en esta figura es la proporción de casos de cáncer de mama por edad. Ajá. Si ustedes vieran únicamente la prevalencia, bueno, lo que está en anaranjado es la prevalencia o la proporción de casos, ¿no? Por grupo de edad. Si ustedes vieran esta gráfica, únicamente las barritas anaranjadas, podrían pensar que la prevalencia más bien que pues quizá haya más riesgo de cáncer de mama
en aquellos que tienen 55 a 59, ¿no? De 60 a 64, pero como vimos hace unos minutos, la prevalencia no nos habla de riesgo, ¿sí? La prevalencia es únicamente una medida de frecuencia que nos dice qué tanta proporción de casos hay. Lo que realmente nos va a hablar en este caso de con qué intensidad o con qué velocidad se desarrollan los casos sería la tasa de incidencia. Entonces, si se dan cuenta, hay una mayor intensidad de casos en aquellos que tienen de 75 a 79, ¿no? O sea, la tasa de incidencia incrementa hasta los 80 años. Pero si nosotros nos quedamos viendo únicamente la prevalencia, pues nos podemos quedar con una imagen bastante chueca de lo que está pasando en realidad, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, por eso es muy importante saber las distinciones entre lo que se hace al estimar la prevalencia, lo que se hace al estimar las tasas de incidencia. Muy bien. Y ya finalmente vamos a hablar finalmente de las medidas de frecuencia. Vamos a hablar unas cuantas diapositivas, unas 3 diapositivas sobre la mortalidad. Entonces, bueno, las medidas de frecuencia basadas en la mortalidad, pues se obtienen principalmente de los mismos tipos de diseño que generan los datos de incidencia y también las medidas de mortalidad pues son bastante análogas a las medidas de incidencia, ¿no? Donde el evento de interés es la muerte en lugar de la aparición de un evento o de un nuevo caso, ¿no? Em, entonces, la, sí, la tasa de mortalidad anual, esta es pues la fórmula que más se presenta, ¿no? La tasa de mortalidad para cualquier causa se calcula como el número de muertes por todas las causas en un año entre el número de personas a mitad del año, a mitad de ese año, y generalmente las tasas de mortalidad poblacionales se multiplican por 100.000, ¿no? Otro punto que igual está como, es muy similar a lo que decíamos de la incidencia, es que para que una tasa de mortalidad tenga sentido, cualquier persona en el, en el denominador debe tener el potencial de ingresar al grupo del numerador, ¿no? Es decir, si nosotros nuevamente estamos viendo cáncer cervical, ¿no? No podemos meter hombres en el denominador, porque los hombres no son susceptibles a morir por cáncer cervicouterino, ¿no? Entonces también hay que ser muy cuidadosos con los denominadores cuando estamos hablando de tasas de mortalidad. Ahora, a veces podemos querer hacer tasas específicas, ¿no? Por ejemplo, queremos ver la tasa de mortalidad en los que tienen más de 60 años o la tasa de mortalidad, perdón, únicamente en mujeres, lo que ustedes quieran. Pero si ustedes quieren obtener tasas específicas, las restricciones se tienen que hacer en ambos, tanto en el numerador como en el denominador. Ajá, entonces, si nosotros queremos ver la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, podemos hacerlo, pero tiene que ser el número de muertes en ese año de individuos menores de 5 años entre el número de personas a mitad de año menores de 5 años en el denominador. ¿De acuerdo? Em, y bueno, eso sí es común ver las tasas específicas por edad. Ahora, también hay otro concepto que se llama tasa de letalidad. La tasa de letalidad es diferente a la que vimos ahorita, a la que vimos de la tasa de mortalidad, porque acá la tasa de letalidad se calcula dividiendo el número de individuos fallecidos por una causa específica. Ajá, entre el número de individuos con la enfermedad diagnosticada. Entonces, si por ejemplo retomamos el ejemplo que les daba de ébola, ¿no? Si nosotros tenemos 10 individuos que se les diagnostica ébola, pero de estos 8 se mueren, la tasa de letalidad es 80%. Ajá. Entonces, la tasa de letalidad nos dice la proporción de muertes entre aquellos individuos que son diagnosticados y por lo tanto nos habla de la gravedad de la enfermedad. Ajá. Y también, creo que aquí ya no se puso. Em, bueno, bueno, hay otro concepto que se llama proporción de mortalidad.
que no sé por qué no se agregó la diapositiva, disculpen, pero bueno, ese representa el número de muertes por una causa específica entre el total de muertes en un periodo determinado, ¿no? O sea, no sé, si se murieron 3 personas por infarto, y queremos obtener la proporción de mortalidad, sería 3 muertes por infarto entre el total de individuos que murieron. Entonces, digamos, si se murieron 10 personas, 3 por infarto y 10 en total, sería una proporción de mortalidad de 30%. Ajá. Pero bueno, es que sí es una pena que no se haya agregado la diapositiva, pero bueno, la proporción de mortalidad no habla de riesgo tampoco, porque si se observa un cambio en la mortalidad proporcional de una enfermedad, puede que el cambio no sea debido a, o sea, los cambios en la enfermedad que ustedes están estudiando, sino que haya cambios en la mortalidad por algunas otras enfermedades. Si quieren, les paso la diapositiva extra porque les había puesto como una figurita. Pero bueno, y bueno, nada más un punto específico, un punto importante, es que acuerdos, eh, por acuerdos internacionales, las muertes, em, cuando se hacen análisis estadísticos, análisis poblacionales, las muertes se codifican de acuerdo a la causa subyacente de muerte. No sé si alguno de ustedes ha tomado algún curso sobre el correcto llenado del certificado de función, pero bueno, la causa subyacente de muerte se define como la enfermedad o la lesión que inicia la cadena de eventos que llevan directa o indirectamente a la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un individuo que fallece por un infarto, pero el infarto fue causado por no sé, porque tenía enfermedad renal y la enfermedad renal fue causada por la diabetes, se va llenando, ¿no? Cada una de las líneas, de forma secuencial. Entonces, todo eso se encuentra en la parte uno del certificado de función. Y entonces, en el ejemplo que les puse, en la primera línea iría lo del infarto, en la segunda línea iría la enfermedad renal crónica y en la tercera línea iría la diabetes. Ajá. En este caso, la diabetes sería la causa subyacente de muerte porque la diabetes es la enfermedad que inicia la cadena de eventos mórbidos, ¿no? Que llevan a la muerte. Ajá. Porque en este caso sería que la diabetes es la que causa la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica causa finalmente el infarto. Entonces, siempre que analicen mortalidad, es importante utilizar la causa subyacente. Y bueno, esto también pues tiene sus problemas, ¿no? Porque quizá puede haber causas específicas que no van a ser captadas si estamos viendo únicamente la causa subyacente, pero pues por consenso así se realiza. Y también generalmente, bueno, no generalmente, más bien las muertes se codifican de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, que ahorita está en su 10ª revisión, ¿no? O ICD-10 en inglés. Y bueno, también nada más como último ejemplo, aquí en este librito viene esta figura que es muy interesante. Esta figura representa las tasas de mortalidad por diabetes en hombres y mujeres de Estados Unidos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí parece ver una disminución muy importante, ¿no? En las tasas de mortalidad, ahí por 1949. Pero esta disminución en la tasa de mortalidad no se da debido a que pues, realmente esté disminuyendo las muertes por diabetes, sino más bien porque en 1949 cambió la forma como se clasificaban las muertes y cómo se debían reportar. Ajá, entonces también hay que ser muy cuidadosos con la forma como se operacionaliza la mortalidad, porque puede generar estimaciones que pueden no ser comparables con estudios previos, ¿no? Entonces, bueno, nada más como puntos así muy rápidos, quería mencionarles 3 conceptos, que es el efecto de edad, de periodo y de corte.
Entonces, el efecto de edad está presente cuando la tasa de la enfermedad varía según la edad, independientemente de la corte de nacimiento. Y esto es algo que se ve en la mayoría de las enfermedades, ¿no? O sea, por ejemplo, en la enfermedad cardiovascular, pues hay mayores tasas de mortalidad a mayores edades, ¿no? Y a esto se le denomina efecto de edad. Hay otro concepto que se llama efecto de periodo, que también pueden encontrarlo. Y un efecto de periodo está presente cuando la tasa de la enfermedad varía según un periodo, pues sí, un momento específico de tiempo, independientemente de la edad o de la corte del nacimiento. En este libro, que pues ya está bien viejito, dan como ejemplo em, cuando fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos, disminuyó significativamente el consumo, ¿no?, de alcohol, y como resultado, la mortalidad por cirrosis hepática también disminuyó en todos los grupos de edad, sin importar en qué año hubieran nacido, y eso sería un efecto de periodo, ¿no? Ahorita a mí se me ocurre, por ejemplo, otro efecto de periodo, podrían ser los excesos de mortalidad durante los periodos de COVID, ¿no? Que también pues hablan de cambios en las tasas de mortalidad eh, en un momento específico de tiempo. Y finalmente hay otro, que es el efecto de corte, que aquí el efecto de corte está presente cuando la tasa de enfermedad varía según el año de nacimiento, independientemente de la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hablar que si hablamos de, no sé, de tasas, no sé, de tasas por mortalidad de, no sé, de tabaquismo o algo así. Em, por ejemplo, que estos individuos que quizá no estaban tan expuestos en 1900 al tabaco, tienen tasas más bajas que aquellos que nacen en 1910 porque hay una mayor exposición, o aquellos que nacen en 1920 porque hay una mayor exposición. También, bueno, ahorita otro ejemplo que leí es los casos de em, rubeola, ¿no? A finales de 1800 hubo una epidemia de rubeola allá por Australia. Entonces, todos los que nacieron por aquellas épocas tenían tasas más altas de ceguera, ¿no? O de problemas como sordera congénita, eh, que en otras cortes, y eso representa como tal un efecto de corte, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda antes de entrar a las medidas de asociación. Sí, ah, yo tengo una duda, creo que alguien más habló. Ok, ok. O sea, para una tasa de mortalidad entendería que las personas susceptibles, por ejemplo, si quiero hallar una tasa de mortalidad por VIH en Perú, el denominador sería toda mi población peruana, ¿verdad? ¿Hay algún caso específico donde habría que tener consideración en estas personas susceptibles, o esto va a cambiar o sea, no va a ser la población total, sino vamos a tener que hacer un cálculo añadido? Sí, por ejemplo, en el caso de que estés estudiando padecimientos pues únicamente ginecológicos, ¿no? O que afecten, por ejemplo, cáncer de próstata, ahí pues sí vas a tener que restringir el denominador únicamente a hombres, ¿no? Y obviamente las muertes pues van a ser en hombres. Entonces, o sea, este ejemplo que te doy del cáncer de próstata quizás es un poco obvio, pero lo que les comentaba, el ejemplo que les daba acá atrás, ¿no? De em, cáncer cervical, ¿no? Y tomar en cuenta la histerectomía es como un detalle, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, porque justamente si nosotros no tomamos en cuenta a las mujeres que tienen histerectomía, nuestras tasas pueden salir, em, o sea, podemos obtener tasas que no son, ¿no? Entonces sí, siempre que estés evaluando mortalidad, hay que tomar muy en cuenta la población que tú vas a incluir, pero básicamente depende pues del padecimiento o del evento que a ti te interese.
Gracias. No, de qué. No sé quién más iba a decir. Sí, Fermín, adelante. Nada más te quería preguntar, viendo ahorita esto del efecto de la edad, de la corte y de los periodos, eh, si sabes si es común que haya interacciones, por ejemplo, que haya un efecto de corte y que aparte haya un efecto por periodo o un efecto por edad. Es algo que me dio curiosidad saber. Sí, fíjate que sí, justamente en este libro se describen efectos conjuntos, por ejemplo, efectos de corte y de periodo conjuntos. Pero sí, ya no los puse, pero sí están descritos y sí se pueden presentar de forma junta. Gracias. Sí, muy bien. Entonces, bueno. Vamos a pasar brevemente a las medidas de asociación y las medidas de asociación, como mencionábamos al principio, reflejan la fortaleza o, bueno, sí, la relación estadística entre un factor de estudio y una enfermedad. Por lo tanto, pues son las más útiles para hacer inferencias causales, ¿no? Las medidas de asociación, bueno, todo esto que vimos previamente de las medidas de frecuencia, no, la incidencia, la prevalencia. Es importante porque las medidas de asociación justamente comparan las medidas de frecuencia, ¿sí? Entonces, las medidas de asociación pues implican una comparación directa entre estas medidas de frecuencia para diferentes valores o categorías del factor de estudio. Y ahora, aunque el grupo de comparación o la categoría de referencia puede ser algo arbitraria y la verdad depende de lo que ustedes estén estudiando, pues su elección es bastante importante para interpretar los resultados, ¿no? Y generalmente el grupo de referencia pues representa como esta categoría pues como natural, entre comillas, o como el grupo de menor riesgo, ¿no? O sea, si por ejemplo estamos estudiando tabaquismo, pues el grupo de comparación natural sería los que no fuman, ¿no? Si queremos ver el riesgo de mortalidad en individuos que fuman, el grupo de comparación como más natural sería los que no fuman. Y bueno, por ejemplo, si ustedes tienen alguna variable continua, también, pues, es un poco arbitrario, pero bueno, se puede asignar un rango de valores como el referente, ¿no? Para todos los individuos que tengan cierto valor en una variable continua. O sea, el ejemplo de esto sería el IMC, ¿no? O sea, nosotros podemos poner como grupo de comparación, no sé, los que tienen un IMC de 25 o he visto estudios que lo hacen con grupos de comparación, bueno, perdón, con valores de IMC un poquito más altos, este, pero les digo, es bastante arbitrario, pero es importante para la interpretación de los resultados. Ahora, las medidas de asociación eh, bueno, se describen diferencias y también razones. Aquí vamos a ver únicamente las razones y las razones de asociación son básicamente la medida de frecuencia en un grupo expuesto entre la medida de frecuencia en un grupo no expuesto, ¿no? A lo que me refiero es que las medidas de frecuencia que acabamos de ver, ¿no? Son prevalencia, incidencia, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos la prevalencia en un grupo expuesto entre la prevalencia en un grupo no expuesto, pues tenemos la razón de prevalencias, ¿no? También aquí, por ejemplo, se incluyen los odds, que si nosotros tenemos los momios en un grupo expuesto y los momios en un grupo no expuesto, pues obtenemos entonces una razón de momios, ¿no? Y si incluimos las tasas, ¿no? Si tenemos la tasa de incidencia en expuestos entre la tasa de incidencia en no expuestos, entonces tenemos una razón de tasas. Y aquí por eso les decía los términos en inglés, porque en inglés razón es rate, no, perdón, es ratio y tasa es rate, ¿no? Entonces en inglés este término de rate ratio se refiere justamente a una razón de tasas en donde se está comparando una tasa en individuos expuestos entre una tasa
en individuos no expuestos, ¿no? Ahora, bueno, de estos, la verdad, los que son un poco cuestionables para obtener como una inferencia, causa, pues sí, una estimación o una inferencia, son las razones de prevalencia. Y bueno, la razón es que las prevalencias, como comentábamos, son como esta fotografía, ¿no? O como esta rebanada de pastel. Entonces, las razones de prevalencia, como decíamos, justamente no toman en cuenta la duración de la enfermedad ni en qué momento desarrollaron la enfermedad. Por lo tanto, las razones de prevalencia, pues no nos pueden realmente hablar de riesgo ni dar una inferencia en relación al mismo. Por lo tanto, estas son como un poco cuestionables, y bueno, pues, a veces se sacan en estudios transversales, pero pues sí, realmente no nos dan mucha información, ¿no? Las razones de momios, que yo creo vamos, o sea, ahorita no voy a adentrarme en cómo se estiman, pero las razones de momios se utilizan principalmente en estudios de caos y controles, y las razones de tasas, pues sí, son los que se utilizan en estudios de corte, ¿no? Y estos, la razón de tasas sí nos habla específicamente de qué tanto más riesgo tiene un grupo expuesto que un grupo no expuesto. Ahora, estas razones de asociación siempre nos van a dar valores de 0 a infinito, ¿no? Entonces, si nos da un valor de 1, representa que no hay una asociación. Eso, o sea, un valor de 1 quiere decir que la tasa de incidencia en los que, por ejemplo, hablando de razones de tasas, ¿no? Y si nos da un 1, pues significa que la tasa de incidencia en los expuestos es igual a la tasa de incidencia en los no expuestos. Por lo tanto, podemos concluir que no hay asociaciones en ese caso. Ajá. Si nos da más de 1, generalmente se puede hablar de una asociación positiva, es decir, que la tasa de incidencia en los expuestos es mayor que la tasa de incidencia en los no expuestos. Por lo tanto, los que tienen, bueno, los que están expuestos tienen un mayor riesgo, y si es menor de 1, se habla de una asociación negativa que podría ser quizá protectora, ¿no? Entonces, aquí les traigo un ejemplo, que este estudio es pues uno de los estudios más, pues de los que, bueno, de los más importantes en relación a tabaquismo, ¿no? Y es un estudio pues epidemiológico clásico. Y aquí, por ejemplo, se obtienen los riesgos relativos, ¿no? Comparando con los individuos que no fuman. Entonces, o sea, se compara, el grupo de comparación son los que no fuman y se compara contra los que son exfumadores, contra los que son fumadores actuales y contra aquellos que fuman menos de 14 cigarrillos, de 15 a 24 y más de 25. Ajá. Entonces, como pueden ver, para los exfumadores, sale un riesgo relativo de 1,07. Ajá. Para los que son fumadores, perdón, fumadores actuales, sale un riesgo relativo de 1,46, y así, ¿no? Por ejemplo, para los que fuman más de 25, sale un riesgo relativo de 1,83. Entonces, como veíamos al principio, se pueden hacer estas razones y nos da qué tanto más riesgo tiene esta categoría, ¿no? En la categoría de exfumadores comparado con la categoría de no fumadores. Entonces, en este caso, los exfumadores tendrían 7% más riesgo de muerte que los que nunca fumaron. Ajá. Y por ejemplo, los que son fumadores actuales tienen 46% más riesgo que los que no fuman. Ajá. Entonces, justamente estas medidas de asociación, como les comentaba acá, nos permite comparar estas medidas de frecuencia y nos permite hacer ciertas inferencias causales, ¿no? O sea, a partir de este estudio, por ejemplo, y bueno, de los primeros, porque este ya fue mucho después, pero de los primeros estudios de mortalidad en médicos británicos, comenzó a sospecharse que pudiera haber una relación causal entre el tabaquismo, y la aparición de enfermedad cardiovascular, de cáncer, ¿no? Y de muerte. Entonces, eh, sí, hablando de las medidas de impacto potencial, em, estas medidas de impacto potencial, em, o bueno, que también se llama riesgo atribuible,
nos hablan de la proporción de eventos en los expuestos que son atribuibles a la exposición. Es decir, estima qué porcentaje de los eventos en el grupo expuesto se puede atribuir a la presencia de este factor, ¿no? Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Y bueno, estas medidas de impacto potencial son pues realmente las más importantes desde un punto de vista de la práctica clínica y también de la salud pública, porque estas medidas nos dicen, por ejemplo, en el ejemplo del tabaco, si la gente dejara de fumar, ¿qué tanto dejarían de morirse, ¿no? O qué porcentaje menos de casos podría haber de infarto de miocardio, etcétera. Entonces, se describen dos tipos, el riesgo atribuible en expuestos y el riesgo atribuible poblacional. Supongamos que queremos estimar a través de un estudio de corte el riesgo para infarto de miocardio entre fumadores y no fumadores, ¿no? Y digamos que nos encontramos que el riesgo es mayor, obviamente, en fumadores, pero el riesgo no es cero en los no fumadores, ¿no? Esto quiere decir que las personas no expuestas, o sea, las personas que no fuman, aunque no están expuestas, tienen un riesgo de la enfermedad, ¿no? O sea, un riesgo basal. Y los fumadores tienen un riesgo extra. Entonces, este, aún en los no fumadores, en los que están no expuestos, el riesgo de enfermarse o de morir no es cero, sino que a este riesgo se le llama como background risk o riesgo basal o riesgo de fondo, ¿no? Y todas las personas, sean fumadoras o no fumadoras, comparten este riesgo de fondo independientemente de si han tenido la exposición específica en cuestión. Pero los fumadores tienen un riesgo extra. Ajá. Entonces, si queremos saber em, cuánto del riesgo total en las personas expuestas se debe a la exposición, pues entonces se puede hacer esto, ¿no? O sea, se resta la incidencia en los expuestos, que sería toda esta barra, menos la incidencia en los no expuestos y nos quedaría este cuadrito, que sería el riesgo atribuible a la exposición. Ajá. Es decir, si nosotros restamos este riesgo basal, nos queda el riesgo atribuible al tabaquismo, ¿no? Ahora aquí pues hay que destacar que este concepto de riesgo atribuible pues quizás simplifica un poco bueno, la causalidad de las enfermedades, ¿no? Y asume que pues, la enfermedad sí es causada únicamente por ese factor, ¿no? Ese es un supuesto que tiene. Pero bueno, sí se suele utilizar y esto también suele presentarse de forma común. Ahora, esto como diferencia no es tan frecuente que se vea así, sino que más bien se presenta como un porcentaje. Entonces, para obtener el riesgo atribuible como una proporción, pues es básicamente lo mismo, ¿no? De la incidencia en expuestos, la incidencia total, se resta la incidencia en no expuestos, que sería el riesgo, el background risk, y después se divide entre la incidencia en expuestos. Y esto nos da un porcentaje. Y este porcentaje es justamente lo que les digo, qué proporción del riesgo es atribuible a la exposición que estamos estudiando. Ajá. También pueden encontrar, bueno, es más frecuente encontrar esta formulita, ¿no? Cuando usan rate ratios, se utiliza el RR-1 sobre RR. Y esta es, como les digo, el riesgo atribuible en individuos expuestos. Ahora, también se puede hablar del riesgo atribuible. Ay, perdón, aquí ya no le cambié, pero este es el riesgo atribuible poblacional. Ajá, y esto em, responde a la pregunta, o sea, de qué proporción de la incidencia de la enfermedad en una población total puede atribuirse a una exposición específica. Aquí en el caso previo estamos hablando de qué proporción puede atribuirse en los fumadores, ajá. Pero en este caso estaríamos hablando de qué proporción de la incidencia puede atribuirse en toda la población. Y bueno, para obtener esto, se, em, se hace algo similar, ¿no? Se obtiene la incidencia poblacional menos la incidencia en expuestos entre la incidencia poblacional. Ahora, generalmente no es fácil saber la incidencia poblacional de, de un factor, por lo tanto, se ha obtenido esta otra formulita, ¿no? Que la P representa este,
la prevalencia de la exposición de interés, entonces se multiplica la prevalencia por el riesgo relativo menos uno sobre la prevalencia por el riesgo relativo menos uno más uno. Esta expresión es equivalente a esta de arriba que les presenté, y esto nos da el riesgo atribuible poblacional. Ajá. Entonces, bueno, como conclusiones, las medidas de frecuencia pues son esenciales en la investigación epidemiológica. Como vieron, las medidas de frecuencia también entran cuando se estiman medidas de asociación, y las medidas de frecuencia pues permiten describir qué tan común, ¿no?, es un evento de salud en una población. Las medidas de asociación evalúan la fuerza o relación estadística entre un factor de exposición y una enfermedad, y permiten hacer inferencias sobre asociaciones causales potenciales entre un factor de riesgo y los desenlaces en salud. Y las medidas de impacto potencial permiten estimar la proporción de incidencia de una enfermedad que puede ser atribuible a un factor de exposición específica, y estas son muy útiles en el caso de salud pública y pues la planificación de intervenciones preventivas. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, o si algún concepto no les quedó claro, o algún comentario. No, creo que hasta ahora todo bien. Muchas gracias. Perfecto. Pues no sé si quieres agregar algo más, o Fermín. ¿Mande?